decía al principio de este evento, pues además de muchas otras cosas, 2020 ha sido sin duda el año de la consolidación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como esa hoja de ruta que tanto instituciones como empresas, como ciudadanos están siguiendo para resolver problemas como el del acceso al agua y el saneamiento, la adaptación al cambio climático o la transición hacia una economía circular. También en esa línea, en este mes de noviembre, celebramos lo que ya se ha convertido en una tradición, el Día Mundial del Retrete, en el que siempre se aborda la problemática del acceso al saneamiento y las consecuencias que tiene en todo el planeta. Para hablar de todos estos temas, tenemos hoy con nosotros a Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water, al que saludamos ya. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, en primer lugar esperamos que estés bien, que estés llevando bien estos meses. Sí, todo bien. Qué remedio, ¿no? Toca estar aquí a tope y llevarlo todo bien que se puede. Echando de menos sobre todo el contacto, digamos que más físico, más carnal. Me encantaría que, aparte vosotros cogió esto cuando ibais a lanzar un evento bastante importante, ¿verdad? Sí. Bueno, el Congreso de Tratamiento de Agua, que iba a ser en marzo, y bueno, 15 días antes más o menos, pues todos tuvimos que cambiar de planes, ¿no? Vosotros que también viajáis tanto, estáis en tantos lugares y tal, supongo que os habrá afectado un poco, ¿no? Sí, ya no solo a nivel personal, sino que evidentemente porque no tenemos la oportunidad de ir a los lugares donde estamos implementando y desarrollando proyectos para conocer de primera mano lo que estamos haciendo con ellos y demás, sino porque la propia dinámica del virus lo que está haciendo es que muchos de los proyectos hayan tenido no que suspenderse, sino que pararse por las mismas razones que aquí, ¿no? Por confinamiento. Aquí tenemos la suerte de hoy estás confinado en tu casa y tienes Globo, tienes Amazon, tienes todas las facilidades que Netflix, todas las facilidades que quieras. Cuando tu situación no es esta, sino que estás esperando que de alguna manera te traigan infraestructuras de agua y saneamiento para tener una vida un poquito mejor y tienen que parar en seco por el coronavirus, pues la afectación es mucho más potente que aquí, ¿no? Con lo cual, aquí poquita queja podemos tener. Sin duda, somos unos privilegiados en este y otros muchos sentidos, pero bueno, vosotros conocéis bien el estado del acceso al agua y al saneamiento en el mundo, trabajáis en diferentes latitudes. Cuéntanos cómo ves esa situación, cómo ha evolucionado en los últimos años. Se han producido avances, evidentemente, pero cuéntanos, ¿cómo lo ves y qué queda por hacer? A ver, aquí siempre, como siempre, hay dos puntos de vista, ¿no? Podrías tirar un poco más hacia el positivo, un poco más al negativo. Lo mejor es buscar el punto intermedio. La verdad es que las cifras siguen siendo muy contundentes en cuanto a malas. Sigue habiendo 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable, 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, sin acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. De todos esos 4.200 millones, 673, otros dicen 700, en cualquier caso son muchísimos millones los que aún defecan al aire libre, ¿no? Y no tienen acceso a ningún tipo de retrete. Otra cifra también contundente, el 40% de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, no tienen cómo lavarse las manos por ninguna de las circunstancias, ni tan siquiera por el COVID. Entonces, la verdad es que no paramos de oír mensajes y mensajes de cuántas veces nos tenemos que lavar las manos al día. No únicamente los escuchamos, sino lo que hacemos. Los que tenéis hijos seguro que lo estáis insistiendo a sus hijos. Los hijos lo tienen más que asimilado. En todas partes ves jabón, gel. Vamos, digamos que el lavado de manos se ha convertido en algo absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, pues hay 3.000 millones de personas que este mensaje no les puede ni tan siquiera llegar porque no tienen cómo llevarlo, ¿no? Son 3/4 partes las personas de los países menos desarrollados que carecen de estas instalaciones básicas, ¿no? Dar servicio de agua y capacitación de higiene es fundamental. Sin ellos, como digo, no es posible defenderse del confinamiento, ¿no? Otra de las circunstancias que no estamos encontrando, pero que sí nos llegan, es el confinamiento en el hogar y la distancia social. ¿Cómo vas a confinar a gente en el hogar y vas a invitarles o a obligarles a que mantengan esa distancia social
si no tienen agua y tienen que salir de sus casas para conseguirla, si no tienen un simple retrete, un lugar en el que hacer sus necesidades y no tienen dónde hacerlo, toda esa gente va a tener que desplazarse, va a tener que ir a algún sitio. Los puntos de agua en los lugares que no tienen habitualmente son muy pocos, muy concurridos, con grandes decenas de personas haciendo cola durante muchísimas y muchísimas horas para tener ese momento en el que puedan llenar sus cubos, ¿no? Esa gente que está absolutamente necesitada de agua sí que probablemente ponga toda su voluntad para mantener la distancia social, pero cuando llevas muchísimas horas al sol, ves que tienes que volver a casa, se está haciendo oscuro, tus hijos tienen que ir al colegio, etcétera, 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 es normal que si aquí la gente no se pone la mascarilla para tomarse un café o una cerveza, la gente que tiene que buscarse la vida en cuestión de agua y saneamiento, pues mucho más complicado, ¿no? Cifras que también me llaman mucho la atención, ¿no? 430.000 muertes por diarrea anuales a causa de la falta de saneamiento, que además de ser un factor importante en enfermedades intestinales, como gusanos intestinales, tracoma y esquistomiasis, pues provocan la muerte, ¿no? Claro, 430.000 muertes al año. Ahora estaba mirando las cifras y se calculan aproximadamente 1.220.000 los muertos que ha habido a causa del COVID en el mundo. En menos de 3 años se alcanzarían esas cifras de 430.000 muertes por día al año. Evidentemente que el COVID está pegando muy fuerte, pero sorprende que estas otras cifras, entre comillas, únicamente nos interesa a la gente que estamos metidos en el mundo del agua y saneamiento, ¿no? Que en 3 años se consigan o se llegue a esa cifra de 430.000 personas que mueren por causas de falta de saneamiento, como mínimo debería hacer reflexionar un poco a la gente en general, a las organizaciones, a los medios de comunicación, etcétera, de por qué ahora todo se centra en COVID cuando las cifras no son muchísimo mayores que otras causas que nos están llevándose por delante a tantos y tantos millones de personas, ¿no? Totalmente, Carlos. Creo que has hecho un repaso exhaustivo y esas cifras son sin duda mareantes, ¿no? Y como dices, deberían remover conciencias, ¿no? Quizás la mayor parte, un inciso importante también, la mayor parte de esas 430.000, casi 300.000, son menores de 5 años. Niños y mujeres, los más desfavorecidos. Niños y mujeres. Es curioso porque el COVID precisamente está matando mayores. Entonces dicen, no, en los países en vías de desarrollo el COVID no está apretando tan fuerte. Hombre, vale, lo puedes llegar a comprar, pero es que ya tienen otra serie de causas, motivos y razones por las cuales ya están muriendo esa parte de la población que quizá, entre comillas, está sobrellevando de una forma un poquito mejor el tema del COVID, ¿no? Entonces, muy importante, hay que luchar contra el COVID con todas las fuerzas, pero no perder de vista otros de los motivos que están causando unos desajustes sociales y planetarios de calado tan importante, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que, como dices, el COVID es un problema coyuntural que estamos viviendo ahora y que, bueno, todos esperamos que sea pasajero, que nos podamos adaptar, que lo podemos resolver, pero la falta de acceso a agua y saneamiento es un problema estructural de nuestras sociedades que, desgraciadamente, lleva muchísimo tiempo con nosotros y no hemos sido capaces aún de resolver. Una herramienta para, como decías tú, crear conciencia, también para buscar soluciones, para trazar un poco una hoja de ruta con herramientas para avanzar, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo sé que vosotros trabajáis bueno, con muchas organizaciones, también lo hacéis con la ONU, con multilaterales, etcétera. ¿Cómo veis el compromiso con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Se habla mucho, evidentemente, se han integrado ya en agendas gubernamentales, pero ¿tú crees que hace falta un paso más para poner negro sobre blanco las acciones más allá de las palabras? Bueno, pues mira, empezaré por el número 13, que es el de Acción por el Clima, que es el más actual desde hace unas poquitas horas. Y es que desde esta madrugada Estados Unidos ha dejado de suscribir el pacto que se firmó en París. Entonces ahora tengo aquí Twitter abierto con El País, que va lanzando a ver si Biden, porque lo tenía en su programa, volverá a suscribirlo. Con lo cual, igual,
el segundo planeta que más contamina del mundo y que más gases de efecto invernadero lanza, que es Estados Unidos. Pues igual, en función de quién salga en Wisconsin, ¿verdad? En Pensilvania, pues... Vamos todo el día con el recuento. Estamos todo el día así pendientes. Bueno, pues evidentemente quien salga presidente de Estados Unidos es una evidencia absoluta que no afecta únicamente a Estados Unidos, sino que afecta en algo tan importante como los ODS y en concreto todos, pero justo ahora que me preguntabas por los ODS, el número 13 de acción contra el clima, ¿no? Realmente curioso. Pues mira, me gustaría mencionarte algunos. Yo en algunas presentaciones que hacía el año pasado, año y medio, digamos que habíamos creado un gráfico en el cual el número 6, agua y saneamiento, estaba en el centro, y a partir del número 6, los otros, digamos, que circunscribían este primero. ¿Por qué? Porque yo lo que decía, digamos que basado en hechos reales, no porque yo me lo haya inventado, que sin el acceso al agua y saneamiento garantizado era prácticamente imposible conseguir el resto. Algunos con una relación directa y otros un poquito más tangencial, ¿no? Pero de una manera o de otra, todos tenían una relación bastante fuerte y bastante duradera y contundente con el número 6. Bueno, pues ¿qué me va a decir que al lado del número 6 ahora habría otro que es el COVID-19, que está afectando prácticamente a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo? Por desgracia, no para aumentarlos, no solo para frenarlos, sino para reducirlos, ¿no? Mira, te comentaré también algunas cifras que si quieres también las podemos comentar más allá de los números, ¿no? Sí. Existen 700 millones de personas de lo que se considera pobreza extrema, que son aquellos que viven con menos de $2 al día. Es un 10% de la población mundial. Una cifra muy contundente, ¿no? Se considera que el COVID puede aumentar esta cifra en 150 millones, solo en el periodo 2021. Y en cuanto a ODS, bueno, pues fatal, porque será la primera vez que aumente esta tasa de pobreza en los últimos 20 años. Con lo cual, la tasa de pobreza que más o menos iba mejorando en cuanto a cifras, pues será la primera vez, por causas del COVID, que deje de hacerlo y tire para atrás, ¿no? La mayoría de estos nuevos pobres, estos 150 millones nuevos, pues por desgracia estarán en países que ya están sufriendo una gran pobreza, ¿no? Este 10% que vive con menos del 10%, pero es que hay una cuarta parte que vive con menos de $3,2 al día. Más del 40% de la población mundial, con menos de $5,5 al día. No solo esto, sino si recuerdas, creo que era el clip del año pasado, hace un par de años, de no dejar a nadie atrás. Bueno, pues el gap entre los que seremos capaces de superar el COVID y todas sus fechorías y los que no, pues va a aumentar mucho más entre los pobres extremos, los pobres, los no tan pobres y los ricos, muchísimo. En género, antes del COVID las mujeres tenían un 4% más de posibilidades que los hombres de vivir en extrema pobreza. Bueno, con el COVID este porcentaje está aumentando. Se estima que son 435 millones de mujeres que vivirán en estas condiciones al acabar este año y 47 millones lo haya sido por culpa de la pandemia. En educación, pues es evidente que todos, repito otra vez, los que sois padres habéis vivido ese confinamiento trabajando, haciendo las labores del hogar y educando sobre todo a los hijos y siendo conscientes del trabajo ingente y absolutamente extraordinario que hacen los profesores de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez a esa brecha entre pobres y ricos. Qué diferente es estar confinado en un lugar como el nuestro, con tu internet, con tu ordenador más o menos viejo, más o menos nuevo, con los profesores que aunque les haya cogido pues más o menos de sopetón, de alguna manera o de otra han sido capaces de ir lanzando mensajes, lecciones, exámenes y demás. Qué diferente, decía, con todo eso, esos millones de niños que han tenido que directamente cortar por lo sano el colegio sin ninguna posibilidad de hacer educación a distancia. No únicamente de no hacer la distancia, sino que cuando regresen no saben en qué condiciones se van a encontrar a los profesores, a sus propios compañeros, etcétera, etcétera. En educación también el género está influyendo de una manera muy contundente, porque también afecta a las mujeres, ya que se espera que el 20 millones de niñas en países de desarrollo que han tenido que dejar el colegio durante el COVID ya no regresen a la escuela. Pues porque les han empezado siendo niñas y las cogería de adolescentes. Esto va relacionado directamente con la falta de saneamiento en escuelas. La falta de saneamiento hace que un porcentaje elevadísimo de niñas tengan que dejar la escuela cuando pasan de niñas a mujeres. No únicamente por cuestiones de higiene, porque no encuentran un lugar en el que poder hacer sus
bueno, pues todos los motivos de higiene que tienen que hacer por culpa de la menstruación y demás, sino que además tienen que empezar a trabajar en su casa, tienen que empezar a llevar agua en lugar de sus hermanos cuando son niños acompañan a las madres, las niñas, digamos que los niños cuando se hacen adultos, bueno, adultos adolescentes, van a tener la oportunidad muchos días de continuar al colegio, en las niñas prácticamente no. El hambre, directamente relacionado también con el colegio. ¿Por qué? Porque en muchísimos lugares del mundo la única comida que pueden hacer los niños es aquella que hacen los colegios. Colegios cerrados no solo igual a falta de educación, sino igual a falta de comida. Falta de higiene también, porque en muchos lugares, digamos que la capacitación, por ejemplo, nosotros, prácticamente todos los proyectos que llevamos a cabo tienen en cuenta la educación. No es que la tengan en cuenta, sino que es uno de los pilares del propio proyecto, no únicamente la infraestructura, sino la educación. Y muchísimos de ellos, el vehículo a través del cual lo hacemos es a través de la escuela, a través de los profesores y a través de los niños. En lugares en el que esos niños, después cuando regresan a su casa, no todos tienen la opción de continuar con esas prácticas que nosotros les hemos ayudado a integrar, pero al menos las practican durante el colegio. Sin colegio, género, hambre e higiene. Lo mismo con el saneamiento. El único lugar donde pueden tener un saneamiento digno, sano, bueno, con cierta dignidad es en el colegio. Si cortamos esa raíz, toda la capacitación que han ido haciendo durante años, durante meses o durante el tiempo que ha sido, se corta de raíz, con lo cual luego otro de los temas no únicamente educación, sino es la educación en higiene, la otra vez consecución de buenos hábitos, etcétera, etcétera. El trabajo, en la mitad del 20 de este año se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo por causas del COVID. Entonces, en agua y saneamiento, se estima que la mayoría de países en vías de desarrollo mostraron un déficit del 61% para alcanzar las metas que estaban establecidas. En agua y saneamiento, como te decía antes, nos estamos encontrando que muchos de los proyectos que empezaron en el 19 y tenían que acabar en el 20 se han visto parados, con lo cual hay algunos, como en India, que en según qué áreas han podido volver a empezar a retomarlos con todas las medidas de seguridad, pero en otros, como por ejemplo en Guatemala, la parte de infraestructura se ha podido hacer, la parte de capacitación y capacitación en higiene se ha tenido que cortar. No se han podido reunir a los líderes sociales de las comunidades en las que estamos para que a través de ellos podamos explicar al resto de la comunidad cuáles son los buenos hábitos, no solo de higiene per se, sino de higiene contra COVID. Entonces, al final, bueno, los ODS, por una parte, creo que son más necesarios que nunca. O sea, esa guía que surgió de Naciones Unidas creo que es más necesaria que nunca. Siendo conscientes que el COVID supondrá un frenazo, pero, como te decía, hay puntos en positivo y en negativo. Yo creo que el COVID también está sirviendo para, de una vez por todas, concienciar y dar un buen meneo a administraciones, a empresa pública, a ciudadanos, trabajadores, consumidores, clientes, todos, digamos que ahora por fin creo, ya no digo que seamos mejores o peores, porque esto ya es un debate creo que bastante naif, pero sí somos conscientes de la fragilidad del entorno en el que vivimos y quizás sí que exigimos que todos pongan de su parte para todos ser un poco más fuertes con respecto a lo que... Esto ha sido el ensayo, esto ha sido no ha llegado ni a introducción, yo creo, de lo que nos puede pasar con el cambio climático, con la emergencia climática, como no seamos capaces de poner un poco el foco donde lo tenemos que poner, ¿no? Entonces, en cuanto a consecuciones, metas conseguidas, lugar en el que teníamos que estar en el 2020 con respecto al que estamos en realidad, probablemente más bajo del que deberíamos estar. Algunos, sobre todo, bueno, el clima, ¿no? Cuando estamos todos confinados, no hacíamos más que ver jabalíes en la diagonal de Barcelona, delfines en Venecia. Bueno, digamos que se había convertido todo en un auténtico vergel. ¿Qué imagen más potente para darnos cuenta de que quien está moviendo el planeta en la dirección contraria somos nosotros, ¿no? No hace falta demasiadas explicaciones ni pruebas viendo esto. En cuanto dejamos de
de movernos demasiado por el planeta y de movilizarnos tanto como lo estamos haciendo, sobre todo en la manera en la que lo estamos haciendo, el mundo se toma un respiro. ¿Seremos capaces de mantener este respiro o no? Bueno, es una de las dudas que albergaremos en los próximos capítulos, ¿no? Bueno, me gusta cómo has conectado primero con esa imagen del ODS de agua como centro neurálgico y ahora también este problema global que vivimos, ¿no? Yo creo que los que creen que estamos hablando de problemas locales que no nos afectan, que están en otros sitios, quizás deberían reflexionar sobre cómo es, por ejemplo, imposible, ¿no? Frenar un virus si tú tienes a miles de millones de personas que no se pueden lavar las manos, ¿no? O es imposible frenar el cambio climático si tú tienes países que hacen la guerra por su cuenta y son los que más emisiones hacen a la atmósfera, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que estos problemas no son locales, que nos afectan a todos, también por las migraciones, por ejemplo, ¿no? Las migraciones por causas climáticas es algo que estamos viendo y probablemente, si no ponemos solución, vamos a ver con más fuerza en los próximos años, ¿no? Y en el centro... Al mismo tiempo, Alejandro, en lo que decías, sí, cuando cada uno hace la guerra por su parte y la hace como la hace, pero ya al mismo tiempo esa paradoja moral de hasta dónde tenemos la fuerza moral de exigir a ciertos países que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido, oportunidades de crecer como hemos querido, de que no las tengan. Totalmente. ¿Hasta qué punto se lo podemos exigir sin darles una alternativa potente, contundente, asequible y que tengan todas las posibilidades de llevarla a cabo? Porque es muy fácil nosotros que ya hemos llegado hasta aquí decir, no, vosotros que estáis aquí, ahora, oye, olvidaros. Ahora todos con una hoja y vamos a comer. Hombre, pues hemos llegado aquí de una manera determinada. ¿Por qué no empezamos a mirar cuáles son las razones, los motivos y las consecuencias al mismo tiempo que albergará el hecho de que todos esos países, con sus comunidades, con sus sociedades, con sus personas con nombres y apellidos, no tengan las posibilidades que hemos tenido nosotros? Totalmente. Es verdad que no podemos pensar en los términos de desarrollo social y económico que vivimos nosotros, y es evidente que nosotros durante décadas hemos contaminado, hemos, como tú decías, modificado el medio ambiente y ahora no podemos exigir a otros países que se queden en su estadio actual de desarrollo, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito lo que te decía, como comentabas, yo creo que el COVID nos ha servido a todos, más allá de salir más fuertes o no, pero sí nos ha servido para reflexionar y para, yo creo, colocarnos en nuestro lugar con respecto al planeta en el que vivimos, al lugar que ocupamos en él, menor probablemente individualmente, no como sociedad, pero cada uno de nosotros somos débiles y vulnerables a muchísimas cosas. ¿Cómo crees que podemos afrontar estos retos de cara al futuro de forma que pongamos en marcha soluciones sostenibles? Por ejemplo, para acceso a agua y saneamiento. Yo sé que vosotros tenéis diferentes proyectos, estáis en el terreno. ¿Qué obstáculos os encontráis cuando pensáis una solución sobre el papel, lo habláis? La infraestructura probablemente es lo de menos, ¿no? Porque todos conocemos gente brillante, empresas, gobiernos, etcétera, que hacen cualquier tipo de infraestructura. La tecnología nos sobra, afortunadamente, para solventar estos problemas. ¿Pero qué falta? ¿Por qué no somos capaces de avanzar al ritmo que deberíamos? Mira, es curioso porque nosotros, yo creo que vivimos, nosotros como fundación, vivimos bastante como en una paradoja, bueno, en varias. Llámale paradoja, llámale contradicción, llámale como quieras, ¿no? Pero nosotros digamos que nos definimos como que intentamos sensibilizar a lo grande y ayudar a lo pequeño. ¿Qué significa? Las acciones de sensibilización, de comunicación, de explicación del problema, como decías, lo hacemos con entidades como Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, grandes conferencias con arquitectos, con desarrolladores, con constructores. Participamos digamos,
Sí, de alguna manera participamos en eventos internacionales deportivos, artísticos. Tenemos el concurso de cortometrajes donde nos envían miles de piezas de 150 países, de lugares como Afganistán, de Siria, de Noruega, de Namibia, de 1000 sitios. Entonces, pero ayudamos luego a comunidades pequeñas en general. Sí que hemos tenido algunos proyectos que han llegado a 500.000 de personas y demás, pero no tenemos problemas por ayudar después a comunidades que pueden ser de 500, de 200, de 1000. En cualquier caso, ¿en qué puntos nos encontramos? Pues mira, te comento, por ejemplo, un proyecto en el que ahora precisamente vamos a empezar la segunda fase en Burkina Faso, donde es tan complicado y tan sencillo como dar acceso a saneamiento a esos 4.200 millones de personas que no tienen un sistema de saneamiento digno, pues de un retrete. ¿Por dónde empiezas? Construyendo letrinas y un sistema de alcantarillado, que partiendo de la base que eso es imposible. O sea, nadie en este planeta va a tener el sistema de alcantarillado que tenemos los países que lo tenemos en lo que nos queda de vida. O sea, eso es absolutamente garantizado. O sea, si pensamos que Mali va a tener el sistema de alcantarillado que tiene Noruega, nos podemos olvidar. Con lo cual, va a tener que haber una solución o una serie de soluciones diferentes, ¿no? Vale. Pero es que esto, al final, como decías, es el final de la cadena. O sea, la Fundación Bill Gates, por ejemplo, el año, si no recuerdo mal, 2010 o 2011, lanzó el programa Reinvent the Toilet Challenge. O sea, diseñar, desarrollar, inventar cuál sería el sistema de saneamiento que en el futuro conseguiría que los miles de personas que no tienen acceso lo tuviesen. Claro, empezaron por la tecnología, el diseño, la arquitectura y el desarrollo, pero se olvidaron la parte más importante, que es la cultural, la social, la histórica, la comunitaria, todos aquellos usos, hábitos y costumbres de generaciones en generaciones en generaciones que tienen una forma de hacer muchísimas cosas, entre ellas sus necesidades, ¿no? Yo diría que beber lo hacemos todo igual, ir al baño lo hacemos todos diferente. Entonces, la verdad es que uno de los mayores problemas que nos encontramos es a la hora de ejercerse, de poder dotar a ciertas comunidades, hablo sobre todo de entornos rurales, es no diría la negativa ni mucho menos de la comunidad, pero sí la dificultad en convencerles que hacerlo como lo están haciendo, sobre todo cuando hablamos de grandes comunidades que están haciendo defecación al aire libre, con toda la problemática de infecciones que da ello, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, en Burkina el primer paso es algo tan sencillo como a través de los colegios, a través del teatro, a través del humor, a través de la representación gráfica, se hace entender a esas pequeñas comunidades. Hostia, mira, tenemos un vídeo. Mira, sí, si quieres, ponemos un vídeo para que veáis un poco de lo que estoy hablando y luego retomamos el hilo. Sí, desde realización nos lo pinchan. Dentro vídeo. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Burkina Faso es la defecación al aire libre. 6 de cada 10 familias en entornos rurales como este la siguen practicando, con los programas de salud, higiene, dignidad y seguridad que ello implica. Por eso hace 2 años nos propusimos junto con UNICEF conseguir que 30 comunidades abandonen esta práctica a través de un método innovador, el saneamiento total liderado por la comunidad. Parina saba yengai kabum le somai bam diri ba binanse in le ban fi kon chiro ho ri ba ndigene la wotoni ati wari ri ba la ho. Quand nous sommes venus et faire la grande causerie, on était à 106 latrines qui étaient déjà dans le village, mais qui n'étaient pas bien utilisées. Parce qu'ils n'avaient pas compris l'utilité de la latrine. On est venu les donner, ils ne connaissaient pas la valeur. The traditional method we use is to bring to the community what we think is good for them, but with sheer tears,
communities themselves discover their own situation, they analyze the situation, and they evaluate by themselves, they take control of the situation by themselves. Son poussé sur le rang initié par Barca ne bamba poussé wa patim banga yur soma makia liwa ko to ba kabine ko ranya nyo parba no boya wutiya wa yi parma yulsi izame ba parba so do laleya. Sí, Carlos, impresionante el vídeo. Bueno, si me dejas felicitaros también por el trabajo audiovisual, que en vuestro caso la verdad es que siempre es un valor añadido al trabajo que hacéis sobre el campo, que es el realmente importante, pero yo creo que la importancia de contarlo, de transmitir lo que vivís allí, pues vosotros lo hacéis de forma magnífica siempre. A ver, como te decía, nosotros tenemos esos dos objetivos que siempre tenemos en mente, ¿no? Que son el ayudar y el sensibilizar. Desde que empezamos en 2010, pues hemos llevado agua y saneamiento a 1.785.000 personas aproximadamente de 26 países con más de 60 proyectos. Pero esto es una gotita de agua. En realidad, queremos pensar que hemos conseguido sensibilizar a muchísima más gente. ¿Cómo? A través de participar en charlas como esta con vosotros y a través de todas las actividades y a través de todos los vídeos donde damos voz y queremos explicar en imágenes cuál es la realidad de todas estas personas, qué fácil y qué difícil al mismo tiempo es intentar que sus vidas sean un poquito mejores y bueno, intentar conectarnos entre todos, ¿no? Está claro que solo con la Fundación We Are Water, solo con UNICEF, solo con IAGUA, solo con Oxfam, solo con las cientos de personas que estamos hoy conectadas con vosotros, solo nosotros no lo vamos a conseguir. Entonces, hay que ir sumando. Por eso decía que ayudamos en pequeño, pero sensibilizamos en grande, ¿no? Bueno, algunas de las imágenes de este vídeo eran muy elocuentes y os lo explico a modo de anécdota. Habéis visto que todos estaban rodeados como en lo que sería un poco la plaza, con una serie de papeles y demás, ¿no? Pues no era ni más ni menos que el dibujo en grande de la propia aldea. Y a viva voz, cuando iban llamando por el apellido a cada uno de los habitantes, uno por uno, iba saliendo el habitante y le iban preguntando delante de todos dónde defecaba. Delante de todos. Entonces, con diferentes papelitos iban poniendo aquí, claro, 1 no pasa nada, 2 no pasa nada, 10 no pasa nada. Cuando son las 300 casas de toda la comunidad las que están llenando ese papel de papelitos, que cada papelito es una defecación, cerca del río, cerca del pozo, alrededor de la escuela. Ellos mismos, con una imagen gráfica absolutamente potente, como si hubiese un dron directamente, ven, o sea, no hace falta explicar nada más, ven que esa situación es absolutamente inconcebible por su propia seguridad, ¿no? Entonces, como decía también, y de repente o sea, claro, África es muy diversa, pero digamos que el sentido del humor lo tiene muy desarrollado. Digamos que esto que es muy contundente, pero de repente, mientras lo están explicando, ya han puesto un plato de comida y el que lo está explicando va comiendo y os lo explico a modo de anécdota, ¿eh? Va comiendo con el plato de arroz que le han puesto detrás suyo, lo va comiendo y se va dirigiendo a la gente. Con lo cual, si yo fuese, me agacho, cojo y me voy dirigiendo a la gente. Entonces, viene un tipo por detrás con heces. Es evidente que son heces. La gente se empieza a reír, tal, como si fuese una obra de teatro para niños prácticamente, ¿no? Y se lo deja al lado del plato. Bueno, él, que evidentemente ya sabe que va, ve en un momento dado, no lo va a coger, lo va a coger hasta que todo el mundo le dice que no lo haga. Bueno, eso al final lo que está viendo directamente es que porque aquello se llena de moscas en 0, están viendo claro que las moscas que van a las heces, que rodean por completo todo el pueblo, van a ir a la comida y evidentemente después de la comida les va a ir a ellos con todas las enfermedades vinculadas entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, sin darles la solución directa y completa desde aquí, lo que se comentaba, el método Santolic o CLTS, el Community Lead Total Sanitation, es involucrar a la comunidad desde el minuto 0 para que ellos sean los primeros que quieran. Claro,
Tú si lo piensas en realidad, si no piensas en los efectos a nivel de comunidad, el hecho de que tú hagas defeques al aire libre, per se no tiene por qué ser, no tendría por qué ser malo, ¿no? Oye, yo voy, naturaleza, sin problemas. Cuando van 10.000, ahí es cuando hay el problema real, ¿no? Pero igual que decíamos el tema de la contaminación, tú no puedes invitar a esos 670 millones o 670 millones de personas que defecan al aire libre que dejen de hacerlo si no les das una alternativa. Porque, oye, entre defecar al aire libre en mitad del bosque y hacerlo cerrado en un sitio, sin ventilación, con un hedor insoportable, a pleno sol, teniendo que hacer cola porque solo hay uno para toda la comunidad, sin separación de niños por niñas, etcétera, 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 pues como siempre, no vas a solucionar un problema si antes no has pensado en una solución. No va a ser una solución sostenible y acogida por la comunidad si antes la comunidad no ha participado en esa solución. Con lo cual, no sé si respondo mucho a tu pregunta o no, pero diría que el principal problema, pero que ya no es un problema, es una obviedad, no es un problema en realidad, pero la principal obviedad a la hora de pensar en desarrollar un proyecto en cualquier lugar del mundo es tener en cuenta a la sociedad a la cual vas a dirigir ese desarrollo del proyecto. La sociedad, el entorno climático, cultural, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene la parte de la ingeniería, muy importante, fundamental, y sin la ingeniería, evidentemente, después no se podrá llegar a la solución. Pero va a ser más fácil con una ingeniería o con una infraestructura pobre el mejorar la situación de la comunidad que no con una sensibilización y una educación y una capacitación pobre el hecho de que la infraestructura sea sostenible en el tiempo. Sí, yo creo que has respondido perfectamente y bueno, me gustaría destacar también que bueno, siempre que he asistido a eventos vuestros o he visto, como decía, vuestros contenidos audiovisuales, etcétera, me gusta especialmente la importancia que dais a la cultura de las comunidades a las que ayudáis y el tiempo y el trabajo que invertís en entenderlos, ¿no? También desde el punto de vista de esas infraestructuras que quizás en algunos tiempos equivocadamente se pensó más en unas infraestructuras grises por parte de multilaterales también, etcétera, ¿no? Para resolver estos problemas que se vio que no funcionaban porque no, en primer lugar no era tan fácil cambiar esos hábitos, en segundo lugar la gestión y la sostenibilidad en el medio y largo plazo no funcionaba, ¿no? Y ahora se está apostando más por otro tipo de soluciones como las soluciones de infraestructura más verde o como esas soluciones blandas que tú mencionabas, ¿no? Yo creo que este es el camino que nos puede avanzar más rápido, ¿no? Aunque parece una contradicción, ¿no? En algún sentido. Está claro, porque además hay muchísimas formas, pero esto es una manera muy importante de luchar contra el cambio climático y la superpoblación en las ciudades. ¿Cómo? Nosotros, como te decía, nos dedicamos sobre todo al mundo rural y tenemos algún proyecto periurbano, pero principalmente al mundo rural. Como el mundo rural no tenga unas condiciones mínimas de posibilidad de riqueza, de posibilidad de salud, de posibilidad de educación, de posibilidad de crecimiento, de tener las mínimas razones por las cuales quedarse en el mundo rural y, por lo tanto, no migrar a la ciudad y, por tanto, seguir proveyendo a la ciudad de alimentos, de vegetales, de ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hacemos algo por el mundo rural, vamos a sobrepoblar mucho más de lo que ya lo están las ciudades, con lo cual más contaminación, más miseria, más gases de efecto climático, más congestión en las ciudades, más tráfico, más coches, más, ¿no? Entonces, también nosotros de alguna manera, igual que vemos que sin saberlo, evidentemente, pero toda la inversión y todos los proyectos que hemos estado llevando que han servido para llevar higiene a todos esos millones de personas han sido una barrera contra el COVID, que ahora pensamos que muchísimos, si no todos los lugares en los que hemos desarrollado proyectos, como mínimo, tienen una de esas armas tan importantes que es el lavado de manos solucionada. También pensamos que contribuyendo a la mejora de la situación a través del agua y el saneamiento del mundo rural,
estamos contribuyendo también de alguna manera al cambio climático vía y al movimiento migratorio, vía todo ese mundo rural que se queda en esos entornos en lugar de seguir alimentando las ciudades de centro cada vez más insostenibles. Sin duda el agua en el centro de ese desarrollo sostenible. Carlos, vamos enfilando la recta final de este diálogo. Yo creo que hemos hecho un repaso amplio por el estado del acceso al agua y al saneamiento, el grado de cumplimiento de los ODS, esa vinculación entre el COVID, las pandemias y el acceso al agua. Bueno, tú lo decías, este año os ha afectado, evidentemente, como a todos, pero seguimos viendo muy activos, tanto en términos de eventos en los que participáis, iniciativas como el festival, como el We Are Water Festival, las Liquid Talks que vimos en los meses previos al verano. Cuéntanos, ¿qué tenéis entre manos? ¿Con qué nos vais a sorprender en los próximos meses? Bueno, mira, sí, me gustaría comentar un poco los proyectos que vamos a llevar a cabo, muy por encima porque vamos a tocar, digamos, que 4 áreas importantes. Una la has mencionado tú, que es los movimientos migratorios, ¿vale? Nos vamos a dedicar en 3 áreas que son Tijuana, en México, el oeste de la frontera de Mauritania y Senegal con Mali y en la zona norte de Venezuela con Brasil. En el mundo hay casi 80 millones de refugiados, ¿vale? El 80% de ellos se encuentran en países o territorios afectados por inseguridad alimentaria, falta de agua y la inmensa mayoría de ellos en lugares con una afectación o un peligro por cambio climático importante. Con lo cual, vamos a empezar proyectos en estas áreas muy determinadas. Centros de salud y hospitales, epicentro, problema y solución de la enfermedad en la mayoría de países en vías de desarrollo. Pensad que si en España, por ejemplo, hay 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes, en un país como Etiopía hay 0,1. Nos podemos imaginar cuál es la situación, ¿no? En Burkina y en India vamos a mejorar los sistemas de agua y saneamiento, además de dar kits anti-COVID con mascarillas de jabón y gel desinfectante, precisamente para luchar por esos entornos sanitarios que son los primeros que deberían estar viendo dados de ellas. No pasaré por encima por las comunidades rurales a las que nos dirigimos y también vamos a seguir trabajando en escuelas. El 47% de escuelas en países en vías de desarrollo aún carece de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, lo que afecta a 900 millones de niños aún en edad escolar. Entonces, en cuanto a proyectos, vamos a estar picando fuerte. Espero que podamos empezarlos todos. Empezaremos antes o después o cogeremos más o menos velocidad en función también de cómo vayan las restricciones en cuanto a movilidad y distanciamiento social en cuanto al COVID. Y en cuanto a todas las actividades de sensibilización, hemos acabado hace poquito las fechas de entrega de películas y el voto del público y del jurado del Film Festival. Como decía, más de 3.300 participantes, 130 países y cosas realmente extraordinarias. Estamos todos pendientes, habrá más confinamiento, menos nos podremos mover un poco más o menos para en las próximas semanas poder decidir cómo haremos la entrega de premios. Probablemente tenga que ser un formato como el vuestro, 100% digital. Entonces, bueno, en las próximas semanas veremos cómo lo haremos. Seguiremos con las Liquid Talks porque creemos que es muy importante e interesante de la mano de arquitectos, urbanistas, diseñadores, artistas en general, pensadores, gente del mundo de la empresa, nos cuente no únicamente lo que están haciendo o no están haciendo, sino cuál es su perspectiva, cuál es su punto de vista con esto que nos hemos encontrado ahora de este mundo que decía Bauman líquido, pero que ya no es líquido, sino que yo ya diría que es hasta gaseoso, ¿no? Entornos absolutamente cambiantes y no sabemos no lo que nos espera el año que viene, sino que lo que nos espera, como decía, en cuanto a Twitter, deje de lanzar bombardeo a cascoporro y sabamos si sale uno, si sale otro. Bueno, el entorno en el que estamos es tan cambiante y con tantas afectaciones que nos gusta ver ese planteamiento de diferentes personas y su mayor o menor vínculo con el agua y el saneamiento. Seguiremos con Hagamos un trato, Let's Make a Deal, este programa que iniciamos con Diamond Resort y que realmente el otro día participaban también en una charla que tuvimos con México y nos decían lo bien que habían ido.
han conseguido más de 40.000 euros para proyectos, pero como decía, lo importante no es solo esos 40.000 que han conseguido para proyectos en Indonesia, en Guatemala y en India, sino toda esa sensibilización que han conseguido y que siguen consiguiendo tanto para sus trabajadores como para todos los clientes que van yendo a sus centros. Un Diamond Resort, que es una empresa hotelera, no en el hotel como lo entendemos nosotros, sino en lo que se llama en inglés time sharing, que es multipropiedad, ¿verdad? Y lo hablábamos también con Susana Gomersic, la vicepresidenta europea, y comentamos también precisamente, y juntando también con los Liquid Talks, cómo ese concepto de hotel igual va a ser algo que va a tener mucha más presencia de lo que lo estaba teniendo ahora. Porque es un entorno en el que tú tienes tu casa y digamos que tu facilidad para mantener tu burbuja es mucho más amplia porque tú comes, cenas, desayunas, si quieres en tu casa que tienes en diferentes puntos del mundo. El teletrabajo. Ahora no necesitas estar en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Córdoba. Yo me puedo ir a la Ribera Maya, estar en un lugar de multipropiedad, hacer ahí mi búnker y en cuanto apago el ordenador estoy en un paraíso. Los resorts, los paraísos turísticos, el turismo igual deja de existir como lo conocíamos ahora, pero igual deja de ser turismo para convertirse en lugares en los que la gente vive 6 meses al año. Todo es muy cambiante, entonces el propio concepto de hotel, que aquí, sobre todo en España, pegó muy fuerte, creo, si no recuerdo mal, en los 90, ¿verdad? En el mundo anglosajón está muy desarrollado, pero en otros lugares quizá no tanto. Bueno, pues quizá ahora es un enfoque que los otros hoteles, en lugar de ir a una habitación en la que tienes que estar compartiendo espacio todo el rato, y el buffet, y las llaves, y te cruzas con gente todo el rato, igual tiene que derivar en algo un poquito más diferente, ¿no? Bueno, pues con Diamond Resort y con algunas otras cadenas hoteleras, que espero poderlas anunciar en las próximas semanas o meses, pensamos también en seguir con ellas. Los Smart Water, esas charlas que pudimos hacer hace 3 o 4 semanas, como decía, con arquitectos, desarrolladores, urbanistas, todo el mundo de la construcción, el desarrollo, el diseño y la arquitectura, ¿qué tienen que decir con esos nuevos hábitos que nos traerá el COVID, esos nuevos distanciamientos, la nueva forma de comunicarnos? ¿Qué tienen que decir con esto? Lugares donde no había quizá una gran necesidad de agua y saneamiento, quizá ahora la va a haber más. Lugares que eran estacionarios, como puede ser en Mallorca, por ejemplo, con un estacionamiento vacacional muy fuerte, quizá ahora con toda esta gente que no necesita estar al lado de su centro de trabajo, sino que puede irse a lugares en los que antes únicamente pensaban en el verano. Igual ahora la necesidad de agua y saneamiento es mayor en los meses que antes era menor. Digamos que todo está absolutamente interconectado y lo que nos gusta es invitar a gente de diferentes entornos a que nos den su punto de vista para funcionar un poco de forma neuronal, para intentar interconectarlo, que no sea lineal, sino que todo queda, al final como es la vida misma, ¿no? Todo queda absolutamente interconectado y a veces lo que falta es agarrar 2 neuronas y bajarlas porque, bueno, pues todo el mundo que invitamos tiene su planteamiento, su punto de vista y nos gusta ver al final de las charlas, los eventos y demás, cómo todo va cogiendo forma, ¿vale? Y cómo el arquitecto tiene que tener en cuenta al sociólogo y como el sociólogo el diseñador y como el diseñador el de gestión de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos Aquanautas. Aquanautas que empezó con una acción para concienciar a los niños sobre el correcto uso del agua y se acabó convirtiendo, de la mano también de Diamond Resort, en la actividad lúdica favorita de todos los niños, de todos los usuarios de sus resorts el verano pasado. Entonces, algo que nació para hoteles se ha convertido en un evento lúdico educativo para hoteles. Y un lugar donde los padres dicen, hombre, pues no sabía dónde dejar a mis niños cuando yo me voy a la playa, los dejo aquí donde únicamente no se lo pasan bien, sino que además aprenden, ¿no? Esos niños luego van a ser los que le expliquen a sus padres la manera correcta de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces piensas en una actividad y esa actividad acaba evolucionando en otra que tenía poco que ver con la inicial y acaba dirigiéndose a grupos de público que tampoco eran en los que tú al principio pensabas, ¿no? Entonces, bueno, lanzando redes de pesca
digamos que a lo bruto. Muy bien, Carlos, pues ha sido un placer contar contigo esta tarde en España, esta mañana en Latinoamérica. Da gusto hablar contigo, además, porque lo pones muy, muy fácil con la pasión que despliegas a la hora de contar todos estos proyectos, iniciativas. Yo creo que Fundación We Are Water es sin duda un actor fundamental, un nexo de unión, como decías, entre diferentes mundos. Y bueno, yo quiero felicitaros sobre todo porque tú lo decías, ¿no? Cada una de esas personas que ha accedido a agua o a saneamiento en los últimos años, gracias a vuestros proyectos, desde luego tiene que ser un motivo de orgullo para todos los que trabajáis en la Fundación y un motivo también para seguir adelante con esta labor, porque queda mucho por hacer y vuestras soluciones y vuestra actividad de divulgación, de sensibilización es fundamental para seguir avanzando en este camino. Estaremos muy pendientes de todas estas iniciativas y seguros de que nos volveremos a encontrar en el camino en breve. Carlos, muchísimas gracias. Seguro que sí. Queda mucho, como decía, solos no lo haremos. Tenemos la obligación moral, social y planetaria de hacerlo a nivel personal, a nivel corporativo. Tenemos la oportunidad. Yo no diría tanto incluso la obligación, sino la oportunidad de hacerlo, de involucrarnos de alguna manera. Y está muy claro que lo que hagamos como sociedad y como personas los próximos 7, 8, 10 años va a ser lo que vivan las próximas generaciones en los siguientes 20 o 30. Y lo que hace cada uno de nosotros importa e impacta. Con lo cual, una invitación a que cada uno, desde su posibilidad, empuje, tire, vote y se mueva. Muchísimas gracias también a vosotros por la oportunidad de nuevo de poder charlar. Y Alejandro, contigo siempre es un placer el preparar una charla y que luego hayas hablado de cosas que no tenías para nada preparadas, pero bueno, de eso se trata, de hacer un diálogo y no otra cosa, ¿verdad? Bueno, eso que no te he preguntado por el tridente del Barça de esta noche. Sí, no lo sé. No sé cuál es aún, pero bueno. Yo me mojo. Ansu, Messi y Griezmann. Tiene bastantes números. Tiene bastantes números. A ver si en Europa que van bien, digamos que siguen por eso, porque la Liga de Cosas está completa. Está dividida. Pero bueno, un abrazo también a todos los madridistas que nos están viendo, que me consta que hay muchos. Entre ellos tu querido socio. Un abrazo bien fuerte para un abrazo David y para el resto también del equipo de Yagua, que sois muy buenos.